Sí, pues muchas gracias Silvia por la introducción y primeramente por la invitación. La verdad es que el honor es para mí el poder estar con ustedes y definitivamente digo, con la familia Picacho y con todas las demás padres de familia que por ahí nos hacen el honor y el favor de acompañarnos de otras escuelas y demás. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Am, Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Como bien dices, la columna vertebral eh, es fundamental. ¿Y por qué como neurocirujano? Porque la población en general tiene la idea que el neurocirujano solamente trata el cerebro, ¿no? El cerebro y las estructuras nerviosas. Pero bueno, la columna finalmente es una continuidad del cerebro porque dentro de la estructura, y voy a tomar este modelito que tengo aquí, eh, dentro, ¿sí? Dentro de la estructura como tal, pues va también la médula espinal. Aquí esto se une de esta manera, ¿sí? El cráneo, y pues ven el cerebro por dentro. Y dentro de las vértebras va la médula espinal. Y entre entre vértebra y vértebra salen estos pequeños nerviecitos. Estos cablecitos son los que se van a nivel cervical, son los que se van hacia los brazos y continúa toda la información bajando, bajando, bajando hasta la columna lumbar, sacra, que ya veremos un poquito más adelante en las otras diapositivas. Y bueno, finalmente eso es lo que conforma el sistema nervioso, tanto central como periférico. Entonces, al ser sistema nervioso, pues el neurocirujano es campo de acción. Ahora, la estructura, la vértebra propiamente, pues es la casa, ¿no? Donde se aloja todo este sistema nervioso. Hablando específicamente de la médula espinal y de los nervios periféricos. Por eso es de suma importancia el cuidarlo. Eh, en tiempos remotos, digo, cuando el hombre todavía no caminaba sobre las dos piernas que utilizamos los brazos, ¿no? Para andar, pues no tenían tanto problema de hernias de disco. Digo, por ejemplo, en animales que caminan en cuatro patas no vemos problemas de los discos o escoliosis, ese tipo de situaciones, porque no tienen la carga que el ser humano maneja. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, a aquí vemos la estructura. Les quiero platicar, bueno, la parte de la cervical, que es la parte superior. Después continúa la parte torácica de la columna, la parte lumbar, la espalda baja, y la parte torácica es de donde salen las costillas, es obviamente aquí en el tórax. Y la parte ya al final, la parte sacra. Las zonas más comunes de lesión es a nivel cervical y a nivel lumbar, porque son las dos zonas de toda la columna, las dos zonas más móviles. Y esto tiene mucho que ver, mucha relación entonces con que se presentan los dolores, pues sobre todo ya en edades adultas, ¿no? Que empezamos a envejecer y a tener más desgaste en los discos, que son estos pequeños cojinetes que hay entre una vértebra y otra. Esos cojinetes se van amortiguan el impacto cuando nosotros caminamos, corremos, bailamos, etcétera. Bueno, estos cojinetes amortiguan ese impacto de tal manera que pues van sufriendo cierto desgaste. Hay situaciones, por supuesto, que les aumenta el estrés, el desgaste, y que, bueno, ya sobre todo en edades adultas, pues se presenta una ruptura que condiciona una hernia de disco famosa, ¿no? Que es algo que muy, muy comúnmente llegan aquí a la consulta por las dichosas hernias de disco, que a su vez, dependiendo la localización, la distribución de esta hernia, pues es que nos va a dar una compresión de nervios
y esto ya puede llevar a problemas de dolor crónico hacia no solamente en el cuello o la zona baja, sino también hacia los brazos, si es en cervical, o en la espalda baja, si es a nivel lumbar. Esto a grosso modo hablando de los discos, pero a lo que voy es que pues va todo relacionado, la parte de la estructura pues el hecho de que nosotros estemos en bipedestación, o sea, apoyándonos, caminando sobre nuestras piernas en una postura erguida, pues implica que nuestra estructura de la columna tenga que hacer ciertos esfuerzos porque si la vemos, por ejemplo, de lado, vemos que nuestra columna tiene curvaturas, ¿sí? Acá lo veremos. Bueno, me salté un poquito, me regresé un poquito. Lo vamos a dejar aquí. Si la vemos de lado, vemos que la parte cervical tiene una curvatura hacia adelante, la parte torácica una curvatura hacia atrás y la parte lumbar nuevamente hacia adelante. ¿Por qué esta forma, si la vemos de lado, por qué está amortiguando ese, o sea, mecánicamente, si por ahí hay ingenieros escuchándonos, bueno, pues es la manera que tiene de distribuir las cargas nuestra columna, nuestro cuerpo. Arriba, soportando el peso de la cabeza, de esta manera, así soporta el peso de la cabeza, que esa es la responsabilidad de la columna cervical, soportar el peso de la cabeza. Por eso, en edades pequeñas, ¿sí? Es parte del desarrollo neurológico que estamos valorando en los bebés, a qué edad empiezan a sostener la cabecita, por ejemplo, ¿sí? Porque eso habla ya de madurez neurológica, madurez de los músculos en la parte cervical, que ya es suficientemente fuerte para sostener el peso de la cabeza y no se le va para adelante, ¿no? Entonces eso es uno de los datos que evalúan los pediatras con respecto a la madurez neurológica en los pequeños, ¿no? Entonces, bueno, y a nivel lumbar, estas curvaturas, bueno, es lo que siempre está buscando. Si lo vemos también de frente, la idea es que esté totalmente derecha la columna, ¿sí? Buscando siempre el punto central entre la columna cervical y el punto central del sacro. Viéndolo de frente, la columna idealmente siempre debe estar derecha, ¿sí? Y es de ahí que se derivan entonces otros temas como la escoliosis, que eso ya es entonces una curvatura anormal de esa posición central. Pero antes de llegar a la escoliosis, que esto es un poquito más adelante, pero quiero entonces platicarles de estas situaciones que vemos muy comúnmente. Pues ahorita con nuestros pequeños que están tomando las clases virtuales, pero también, digo, los adultos, ¿no? Trabajando. Entonces, eso también, esta plática no solamente va dirigido al, al, al niño, al adolescente, sino a los padres, porque finalmente, pues somos el ejemplo de que debemos corregir esas posturas, ¿no? Es muy importante la postura. Entre más inclinación tenemos, y esto es algo muy clásico que lo estamos viendo cada vez más frecuente, lamentablemente empezamos a ver adolescentes con problemas de hernias de disco, cosa que realmente eso lo vemos arriba de los 30 años de manera regular. 30, 35 años, 40, pero ya empezamos a ver adolescentes alrededor de los 15, 16 años con problemas de hernias de disco. Claro que hay ciertas situaciones de herencia, de genética con respecto a las características o a la formación del disco, pero esto contribuye mucho, el hecho de las posturas, el estar mucho tiempo, ¿no? con la cabeza inclinada. ¿Y cuánto tiempo? Pues 1 hora ya es mucho tiempo. 1 hora en una postura inclinada, entre más inclinación le estamos dando a la cabeza, más carga está ejerciendo la gravedad. No lo vemos, por eso decimos, bueno, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que una carga? Pero es la gravedad la que está ejerciendo una presión sobre la cabeza, de tal manera que
Si nosotros nos mantenemos erguidos, esa, esa carga pues cae directamente sobre la cabeza y se logra distribuir muy bien en la columna cervical y el resto de la columna. Pero entre más inclinación le estamos dando, entre más agachamos la cabeza, esa carga, esa presión va a ir condicionando más estrés a los discos, porque ya la columna, vaya, al momento que tenemos esta presión, si estamos erguidos de esta manera, la presión cae así y lo puede distribuir. Pero si inclinamos, la presión atmosférica cae acá. Entonces esto ya nos modifica nuestro eje, ¿sí? De tal manera, perdón, se podrá silenciar porque da como un eco, no sé. Bueno, entonces esto modifica gracias. Esto modifica la presión que ejerce sobre la cabeza y el trabajo que tienen que hacer las vértebras, ¿sí? Para sostener a la cabeza, tienen que hacer más trabajo, los músculos, tienen que trabajar más los músculos para sostener la cabeza en esta posición, porque ya la columna, la estructura, ya no está haciendo suficiente el esfuerzo para sostener algo que debe estar así, derechito, ¿sí? Entonces, entre más inclinación, se involucran los músculos, empieza a tener mayor estrés, el clásico dolor de cuello que están ahí todo el tiempo, ¿no? Tenso, pero entonces eso va propiciando que los discos se vayan desgastando y con la edad, pues sí, vayan presentándose problemas de hernias de disco. Entonces, eso es muy importante, esto sobre todo dirigido a los adolescentes, jóvenes y por supuesto a los adultos, ¿no? Cuidar las inclinaciones, siempre pues procurar tener nuestro celular a la altura de la vista y esto entonces también lo aplicamos al trabajo en las computadoras, muy importante. Como lo vemos en el dibujo, la vista debe estar prácticamente recta hacia la pantalla, una discreta inclinación, pero es prácticamente de frente, de lleno, ¿sí? Esto pasa, lo vemos también cuando se trabaja en laptop y los pacientes que llegan aquí con dolor de cuello, y bueno, es hacer una revisión de todos esos factores de qué es lo que está pasando en su entorno que están condicionando este tipo de problemas. Entonces, uno de estos es sumamente importante, la modificación de su lugar de trabajo. Si acostumbran trabajar mucho en computadora, en laptop, ¿no? Entonces hay una inclinación regularmente, pues no se preocupa uno por eso. Hay una inclinación y puedes estar horas trabajando, ¿no? De que se te acumulan los pendientes, estás 4 o 5 horas o más, prácticamente de manera continua. Y eso, pues ya le damos mucha atención a esta zona cervical. Entonces, derechita la cabeza. Ahí en la recomendación, si acostumbran trabajar en laptop, pues entonces buscar subirla en unos libros de tal manera que les quede recta, la cabeza derechita, la vista, y pues comprar algún teclado inalámbrico. Hay unos muy económicos, un teclado económico, inalámbrico, que puedan conectar a la laptop, un mouse, etcétera, de tal manera que puedan trabajar pues de una manera más cómoda, más ergonómica, esa es la palabra. Y de igual manera, una silla adecuada, una silla que de entrada, si se fijan con respecto a la cadera, ahí donde están en el dibujo de el señor en la silla, la idea es que la pompa, la cadera, la pelvis, se vaya hacia atrás, hasta todo atrás de la silla, eh, un respaldo adecuado, que dé un soporte adecuado en la parte de la espalda, idealmente incluso hasta los hombros, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que tenga un soporte lumbar. Esas sillas que vemos, sobre todo las de oficina, que tienen una curvatura, bueno, pues ese es un soporte lumbar. Ahora, si la silla lo tiene, hay que usarlo porque pues de nada sirve tener una silla de 30,000 pesos
ultra confortable de acolchonada y demás, si estamos sentados así, ¿no? Hasta adelante, inclinados de esta manera. Pues ahí le estamos aumentando muchísimo la carga en la zona lumbar y es precisamente cuando se va igual desgastando y se va haciendo propenso a lastimarse. Entonces, cadera con respecto a la espalda y cadera lo más cercano a 90 grados. De igual manera, con respecto a la rodilla, eh, lo más cercano también a 90 grados. Ahí se recomienda pues que estén bien plantados los pies, no que queden volando. Si quedan por ahí medio volando, por las estaturas y demás, si quedan un poquito volando, bueno, pues ahí poner, ahí hay una especie de banquitos, ¿sí? De una pequeña altura suficiente como para tener ese apoyo de los pies, ¿de acuerdo? Y de igual manera, pues aquí se recomienda que las sillas de trabajo, donde estén trabajando, tomando clases los adolescentes o trabajando los padres de familia, bueno, pues que tengan descansabrazos también, que puedan apoyar sus codos, sus brazos, pero que estén en una posición prácticamente, como ahí lo vemos, entre 90, 100, hasta máximo 110, un poquito estirados la angulación del codo, pero no más, no trabajando acá arriba, ¿no? Porque eso al final del día empieza a cansar tanto muñecas como codos y hombro, ¿sí? Estar trabajando así es mucha tensión. Ahora, se recomienda pues de manera continua 1 hora trabajar, darse un break, unos 5 o 10 minutos, levantarse, estirarse. Hay ejercicios específicos para estirar, ¿no? Este tipo de zonas, de la zona lumbar, de la zona cervical, de tal manera que pues eso nos aliviane un poquito para seguir trabajando. Eh, Esto, bueno, hablando de la cuestión de ergonomía que estamos viendo, pues esto, sobre todo ahora pues en pandemia, el home office o las clases en línea. Entonces, recordando la columna, cuando la vemos de frente, idealmente debe estar derecha. Y entonces platicábamos sobre la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es ya una curvatura anormal viéndola de frente, ¿sí? Porque les comentaba, cuando la vemos de lado, la columna tiene ya de manera natural unas curvaturas, pero de frente debe estar totalmente recta, ¿de acuerdo? Entonces ya la escoliosis es una curvatura anormal. Ahora, hay escoliosis, incluso hay bebés que nacen con escoliosis, así es por alguna malformación en la cuestión del cierre de las vértebras, etcétera, pero hay bebés, afortunadamente es lo menos común, pero también, bueno, estamos hablando de escoliosis infantil cuando se presenta en menos de 3 años, escoliosis juvenil, que es de esas escoliosis, pues digamos, de las más comunes, que va de entre los 3 a los 10 años y sobre todo ya del adolescente o del adulto joven que ya va pasando los 10 años, pero sobre todo la cuestión es las curvaturas que va generándose, ¿no? Ahora, es muy importante hacer la detección oportuna. Hay casos en los que ya la curvatura es tan marcada que es muy evidente la asimetría que se genera. Aquí quiero resaltar esto. Por ejemplo, si se fijan en la imagen de la derecha, pues ven que esta niña, por ejemplo, tiene un hombro más elevado que otro. En este caso, el lado derecho está más elevado. También a nivel de cadera, si se fijan, la cadera izquierda está más elevada que la derecha. Bueno, ahí lo que tenemos que determinar es si esa escoliosis, si esa curvatura viene condicionada por un tema de acortamiento femoral, o sea, que una de las piernas esté más corta que otra, porque eso es algo sumamente común y es algo que realmente no pensamos
eh, digo, no sería como adolescente, ni siquiera lo tenemos en cuenta, pero como padres no lo pensamos hasta que ya empezamos a notar alguna situación, por ejemplo, en los padres, sobre todo las mamás que están como más pendientes de la ropa, a veces pueden notar que de un lado del pantalón se gasta más que del otro, por ejemplo, que de un lado del pantalón arrastra más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pudieran, o el zapato también, que el calzado se gasta más uno más que otro. Eh, y bueno, pues ya obviamente en un estudio, en un análisis inicial, pues es algo que siempre consideramos la medición de la cadera y ya en estudios de imagen, el ver la pelvis, específicamente la pelvis, cómo está en su desarrollo y con respecto al largo del fémur. El fémur son los huesos, es el hueso largo de la pierna, ¿no? El que está uniendo la cadera con la rodilla. Eso es relativamente común. Eh, Cuando es menos de 3 milímetros esa diferencia, que lo veremos en otras imágenes, pero si es de menos de 3 milímetros, que es sumamente común, no hay mayor repercusión, ¿sí? Con respecto a la columna, pero ya con asimetría o esa diferencia con respecto al largo de la pierna, pues entonces la columna tiene que, imaginen, normalmente la pelvis está así, la columna derecha. Entre más se va lateralizando hacia un lado, pues la columna va a tratar de compensar con curvaturas. Y eso en la edad adolescente o adulto joven, pues puede pasar desapercibido en la mayoría de los casos. El problema es que llega a una edad adulta este, donde ya trae ciertas repercusiones porque al estar con esas curvaturas toda la vida o durante el desarrollo pues la vida adulta, ya le exige a los discos pues tener modificar su estructura, algunos discos empiezan a romper, algunas vértebras empiezan a pegar unas con otras, que ya complica a futuro pues ya un tratamiento, en algunos casos pues ya requiere un manejo quirúrgico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante y uno de los objetivos de esta charla, pues el hacer hincapié en la detección oportuna, que es algo en lo que estamos aquí enfocados, en la detección oportuna de estos padecimientos o de estas situaciones, de tanto de la escoliosis como del acortamiento del fémur, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera el caso, si hubiera un acortamiento de una de las extremidades, digamos de 5 milímetros, 10 milímetros, el paciente que más acortamiento le he diagnosticado es de 2 centímetros y pues ya un paciente mayor, adulto, que pues muy probablemente con muchos cambios en su columna, que muy probablemente si se hubiera detectado a tiempo en su etapa adolescente, adulto joven, pues se hubiera indicado el uso de una plantilla en el zapato, en el calzado, para corregir la pelvis y eso pues evitar a largo plazo un mayor, un mayor trastorno pues de la columna de los discos y demás. Entonces, por eso es de suma importancia. Digo, no siempre la escoliosis es causada por un acortamiento femoral. De hecho, la escoliosis propiamente dicha, en la mayoría de los casos, sobre todo en el adolescente y el adulto joven, y bueno, incluso de la infantil, de la escoliosis infantil y juvenil, se le considera idiopática. Ese término en la medicina significa que no sabemos por qué. Es un término que eh, suena muy bonito, pero es realmente porque no sabemos la causa, ¿no? El decir, pues es de origen idiopático. Entonces, porque sí, efectivamente no se ha descubierto cuál es la causa
como tal de que haya ya unas curvaturas anormales de la columna. Eh, en algunos casos, en algunas situaciones, por ejemplo, pequeños que nacen con parálisis cerebral o que tienen algún trauma al nacimiento, como hipoxia o falta de oxígeno, pues al nacer, que tienen un grado de parálisis cerebral, pues entonces pudieran desarrollar escoliosis también. En estos casos se le llama neuromuscular porque los músculos empiezan a debilitar por secundario a la parálisis cerebral, eh, por el efecto de cerebro, médula espinal y nervios, pero eso es la menos de los orígenes, la menos probable. La más común de las escoliosis es la degenerativa. La degenerativa, pues ya la vemos más bien en edades avanzadas, en edad adulta de los 50, 55 años en adelante principalmente. Pero aquí, hablando de la escoliosis juvenil y de la escoliosis del adolescente, eh, pues esto es lo que hacemos, por ejemplo, aquí en Neurospine, pues es la detección, estamos enfocados a la detección oportuna bueno, prevención, como les platicaba, el modificar hábitos, el estar, el awareness de nuestras posturas, ¿sí? De nuestros hábitos al dormir, es sumamente importante también. Eh, Haciendo un poquito profundizando un poquito en eso, el dormir, la postura para dormir. Postura boca abajo, prohibidísima, a menos que duerman en una cama de spa, lo cual dudo, pero realmente es la peor postura para dormir. Porque si duermes boca abajo, entonces tienes que, si duermes boca abajo, pues tienes que girar la cabeza para respirar. Entonces ahí, en las etapas del sueño, hay etapas mientras estamos dormidos que los músculos están completamente relajados, completamente relajados. Y lo vemos cuando los niños, cuando los cargamos y que parecen trapitos. Bueno, porque están totalmente relajados esos músculos. Y si estamos en una mala postura, sobre todo en esas etapas más profundas de sueño, bueno, pues nos vamos a lastimar el cuello. Eh, Además de que también al dormir boca abajo, todos nuestros órganos, intestinos y demás empujan a la columna lumbar y la rectifican, y eso tampoco es bueno. La mejor postura para dormir es boca arriba, ¿de acuerdo? Ahora, boca arriba es importante, así, estamos boca arriba, bueno, pero que la parte de la cabeza evitemos almohadas grandes. ¿Por qué? Porque si no va a estar nuestra cabeza así. ¿Y qué es lo que va a pasar? De igual manera, le estamos dando muchísimo estrés a la parte de los discos a nivel cervical y pues estamos tensando todos los músculos en la parte de la nuca. Entonces, nada, bien derechita, prácticamente de ser posible sin nada, sin almohada o una almohada muy, muy bajita solamente para darle pues un soporte a la parte de la nuca. Y otra postura adecuada para dormir es de lado. De lado es una muy buena postura siempre y cuando cuidemos dos puntos sumamente importantes. Una, que la cabeza, ahí sí vamos a usar una almohada lo suficientemente grande para cubrir este espacio entre el hombro y la cabeza, para que nuestra cabeza pues quede lo más recta posible. Aquí, si vemos el resto de la columna, pues lo más derechita posible y no esté nuestra cabeza caída así o muy levantada, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de situaciones sí son muy importantes. Y a nivel de cadera, cuando dormimos de lado, también a nivel de cadera es importante colocar una almohada entre rodillas para que estabilice la cadera, porque si no, terminamos en la noche con la cadera, o sea, girados una pierna sobre la otra, y eso
pues ya, sobre todo personas que ya padecen dolores de espalda baja, pues les va a empezar a generar más incomodidad. Entonces, ese tipo de situaciones. Cuando viene un paciente aquí, ya sea por dolor cervical, dolor lumbar, o algún problema de la columna, pues les hacemos hincapié, les digo siempre el revisar factores de riesgo, de posturas, desde el cómo están durmiendo, qué tipo de almohada utilizan, el colchón. Ahí, con respecto al colchón, pues vaya, sí es todo un tema porque hay quienes se sienten más cómodos en un colchón rígido, un colchón suave, pero lo recomendable con respecto a salud de la columna, pues es sí un colchón rígido en la base, o sea, que tenga un soporte adecuado y puede tener en la parte superior, pues el famoso memory foam, para darle nada más un pequeño acolchonamiento al cuerpo, pero la base que esté rígida, ¿no? Hay incluso quienes se sienten mejor cuando se acuestan en el piso, bueno, porque cuando ya tienen así un problema lumbar, un problema de dolor crónico, hay quienes prefieren incluso dormir en el piso. Pero entonces eso es parte de la prevención, ¿no? Y la detección oportuna, como les digo, este toma una singular importancia porque podemos entonces detectar en el adolescente, en el niño incluso, desde simplemente la evaluación física de la espalda, de los pliegues, de los ángulos de los hombros, por ejemplo, si un hombro está arriba de otro, eso ya nos puede dar cierta idea de que algo puede estar pasando. Y algo que tenemos aquí en Neurospine es un aparato. Aquí les voy a pasar un video, a ver si corre. Aquí, pues a este pequeñín, que es mi hijo, le vamos a hacer eh, unas mediciones de un análisis corporal. Aquí este aparato nos permite medir la estructura ósea y también las composiciones corporales con respecto a la grasa corporal, a la grasa sí, corporal y la masa muscular también es muy importante, y ver el desarrollo. Digo, en un niño sano, pues obviamente esto lo tenemos en adecuados parámetros. Sin embargo, hay situaciones en las que la masa muscular o la grasa corporal, pues la vamos a ver alterada en algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo, como malnutriciones, ¿sí? Y esto también toma singular importancia en trastornos alimenticios que pues empiezan en edades adolescentes o pues ya realmente estamos viendo aquí en el equipo, o sea, a manera de comentario también tenemos una psicóloga experta en trastornos alimenticios, eh, y pues tiene muchísima experiencia en esto y pues ha visto pacientes muy jóvenes eh, con, con este trastorno. Entonces, bueno, aquí nos permite también el DEXA scan, el análisis corporal, la medición de estos parámetros y también pues el análisis más detallado de la columna vertebral. Es importante que las edades para hacer este análisis pues se recomienda de 4 años en adelante. No toma mucho, el análisis tomará el más completo alrededor de ni siquiera 10 minutos, pero sí se recomienda que el niño que coopere, vaya, que puede estar eh, así tranquilo sin moverse por ese periodo de tiempo, ¿no? En niños más pequeños, pues no se recomienda si no es en ese sentido cooperador. Y entonces, aquí con ese aparato podemos entonces
ver las curvaturas con una radiación mucho menor que una simple radiografía. Para el análisis completo de la columna vertebral, regularmente pues se piden de frente una serie de 3 radiografías, ¿no? De cervical, torácica y lumbar, y de pelvis en la mayoría de los casos, y de lado y de igual manera, de columna cervical, torácica y lumbar, de lado. Entonces es una serie de radiografías cuando se quiere hacer un screening inicial de una sospecha de escoliosis. Sin embargo, con este aparato nos permite hacer el screening de toda la columna, como pueden ver, eh, y pues la radiación es mucho menor que una sola radiografía. Entonces, es como si estuviera 4 horas expuesto al sol. Eh, es realmente muy baja la radiación que se utiliza para las personas que les preocupa la radiación. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, se determina, se le había notado, ¿no? La asimetría de hombros y de cadera. Y bueno, pues ya en el análisis de la columna vertebral, pues vemos esa curvatura mayor, la curvatura principal a nivel torácica, ahí donde están las costillas, y que el resto de su columna trata de compensarlo a nivel lumbar y a nivel cervical. Esta es una escoliosis pura, o sea, este problema si viene, se define directamente de la columna, pero hay otros casos en los que de igual manera se detecta que hay una curvatura a nivel de la columna, como podemos ver en el estudio de la extrema izquierda, vemos discretamente curveada la columna, no está totalmente derecha en las líneas como debiera estar derecha. Hay una discreta curvatura, sin embargo, en este caso vemos también que la pelvis está asimétrica. Y acá en esta paciente, pues sí profundizamos un poco más en pelvis, de tal manera que vemos, si seguimos la línea verde, por ejemplo, que atraviesa los dos fémures, y vemos que en el lado derecho, nomás que nos está tapando los numeritos, pero del lado, perdón, bueno, del lado derecho de la paciente, que es en el lado izquierdo de la imagen, porque las imágenes las vemos así, en espejo, de tal manera que el fémur del lado derecho de la paciente está 8 milímetros por arriba. Entonces eso nos da una asimetría en la pelvis, y si se fijan en la línea amarilla que debiera estar en el centro de la columna, que lo está condicionando que se nos vaya hacia la izquierda de la paciente, o sea, ya nos cambia esa alineación. Y esto es lo que les digo, que corrigiendo con una plantilla, a esta paciente la mandamos a hacer un análisis podométrico, que es el estudio más completo del apoyo de la pisada en el calzado, eh, de tal manera que se manda a hacer una plantilla personalizada, y en el pie izquierdo de la paciente se agrega además una altura de 8 milímetros para entonces nivelar su pelvis, y eso corrige el resto de su columna. Y entonces esta paciente, aunque estaba asintomática, o sea, no tenía dolor de ningún, ni de cuello ni de espalda, simplemente por la asimetría que se evidenció en el estudio del DEXA-scan, pues es que decidimos profundizar un poco más. Pero esta paciente, si continúa su evolución, ya ahorita porque está joven, pero continúa su evolución a una edad adulta, pues eso le conllevaría definitivamente a problemas de dolor lumbar, dolor de cuello, riesgo de hernias de disco, y no se diga pues también el desgaste que va sufriendo la misma cadera por el no embonar como debiera, sino que hay zonas donde está desgastando más. Ahora, hablando un poquito de esto, de la asimetría en el fémur, en la pierna, una más larga que la otra, hay ocasiones en que las personas, hay pacientes con dolor crónico de la planta del pie, dolor crónico de tobillo, de rodillas, cadera, pues no se diga.
pero que esto tiene que ver por esta situación, porque no está apoyando correctamente al momento de pisar y eso va generando dolor, desgaste en las articulaciones y va generando obviamente pues mayor lesión, y cosa que se puede identificar muy a tiempo y pues lo más importante, corregir con una simple plantilla en el calzado, ¿no? Y eso puede evitar una cirugía mucho más agresiva, cruenta a nivel de la columna vertebral. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que eh, no llegue a una edad adulta con estos problemas como vemos ahí en donde está pegando prácticamente una vértebra con otra, donde esos discos ya se truenan por completo y entonces modifica toda la estructura de la columna. Esta resonancia magnética ya es de un adulto que en su momento se pudo haber corregido con un diagnóstico oportuno y corregir con una plantilla, pero pues obviamente este es el enfoque moderno de la enfermedad de la columna vertebral o de la medicina en general, de la detección oportuna y la prevención de la enfermedad. Claro, pues hace algunos años pues no se consideraba mucho esto y entonces veo muchos pacientes ya con escoliosis degenerativa, con un problema mucho más serio de los discos vertebrales de la columna y bueno, que ya en algunas ocasiones que necesita ya un manejo quirúrgico, pues es un poco más agresivo. Hay situaciones también, escoliosis como las que presentaba, que ya son definitivamente quirúrgicas desde el inicio, como vemos en las imágenes, bueno, de las fotografías del lado izquierdo de su pantalla, donde las curvaturas que tiene la columna, pues son mucho mayores. Esto le condiciona a los pequeños, pues dolor intenso en la parte dorsal, en la parte de la espalda y sobre todo cuando vemos ya algún compromiso neurológico. ¿Por qué? Porque al estarse curveando las vértebras, pues también va comprometiendo el trabajo de la médula espinal que va dentro de las vértebras y de los pequeños nerviecitos que salen entre una vértebra y otra, ¿sí? Como estos. Entonces, al estarse curveando, pues va generándole presión a esos nervios y también vemos, hemos visto escoliosis todavía más agresivas, más marcadas que estas que les presento, donde está prácticamente doblado los pequeñitos. Esto lo vemos sobre todo en edades muy pequeñas, en niños, y le restringe mucho la capacidad pulmonar por estar prácticamente doblados, pues no pueden respirar. Esas son cirugías todavía de mucho mayor riesgo por cuando necesitamos corregir de esta manera, de poner tantos tornillos, barras, pues el riesgo, el sangrado durante la cirugía, por ejemplo, es un riesgo alto, sobre todo en la edad pediátrica. Y ya cuando hay un compromiso neurológico, o sea, una alteración en la función de la médula espinal o de los nervios, pues obviamente va aumentando los riesgos, ¿no? Si se pudiera detectar un poco a tiempo esas curvaturas, porque esto es progresivo, o sea, una vez que un niño empieza a curvear la columna, ¿sí? Ya empieza con datos de escoliosis en edades, digamos, en edad juvenil, como alrededor de los 8 años, 10 años, empezamos a notar cierta asimetría de los hombros, o los pliegues, si se fijan acá en el niño de arriba, por ejemplo, en la foto de la izquierda, cómo se ve esa curvatura, ese pliegue. Bueno, claro, no vamos a esperarnos a que llegue a ese grado. Si empezamos a notar en la parte de las escápulas, de los omóplatos, una asimetría, como que se bota una escápula más que la otra, bueno, esos son algunos datos que pudieran sugerir que algo como eso está sucediendo. Y entonces lo podemos detectar a tiempo. El tratamiento inicial de las escoliosis en los pequeños, pues es terapia física. Es terapia física,
en algunos casos trabajar con quiropráctico. Ahora, con respecto al tratamiento quiropráctico, no se trata de ir al ajuste, ¿no? Al ajuste nada más, a que le truene y ya, ¿no? Un tratamiento quiropráctico de la columna vertebral implica varias sesiones, es un enfoque, un tratamiento como tal, que son muchas sesiones por meses, con la finalidad de darle, de ir buscando reestructurar lo más que se pueda esa columna, trabajar en fortalecer ciertos grupos musculares. A veces esto es secundario a que algunos músculos están más débiles que otros, entonces es como se debe trabajar una vez diagnosticado de manera inicial. Ahora hay profundizando todavía más, hay unos corsets especiales para corregir posturas que si se logra detectar a tiempo antes de que lleguemos a que una vértebra se pegue con la otra, y logramos corregir entonces esas curvaturas, hay corsets especiales que se mandan a ser personalizados para poco a poco ir llevando esa columna a su lugar. Y bueno, la idea es que sean los menos casos los que requieran una cirugía, porque bueno, pues eso sí les ayuda obviamente a los pacientes en ese corto, mediano y un buen largo plazo, pero pues también se le da, se restringe pues movimiento y sobre todo para edades adultas pues se condiciona también a que otros segmentos de la columna cervical o lumbar pues tengan mayor estrés y se vayan desgastando con mayor velocidad. Ahora, hay situaciones en que se detecta una escoliosis, como en estos casos, que después de hacer ciertas mediciones en las curvaturas, en la pelvis y demás, se determina que es quirúrgico, se debe resolver lo más pronto posible si es necesaria la cirugía. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto va avanzando y entonces un problema que pudiera resolverse con una cirugía un poco más localizada, digamos, más controlada, si sigue progresando, pues tal vez sea ya necesario eh, poner barras y tornillos prácticamente en toda la columna. Entonces, sí es de suma importancia, les digo, la detección oportuna de estos padecimientos. Y pues esto es todo con respecto a lo que es la escoliosis. Espero no haya sido como demasiada información en muy poco tiempo, pero pues ahora sí que fuimos desde la cuestión de prevención de hábitos eh, y de la cuestión de una detección oportuna de estos padecimientos. No sé si creo que, bueno, hay preguntas. Um, bueno, no sé si leen las preguntas Sí, o no sé si ya. alguien tenga alguna pregunta que hacerle al doctor, si quisiera abrir su cámara y su micrófono. Eh, a mí me sorprendió de verdad muchísimo eh, cómo unos milímetros, los cuales nos puede parecer insignificante en una regla de medir, ¿no? Tanto impacto pueden tener en la salud de nuestra columna vertebral, ¿no? En el buen cuidado y en las repercusiones futuras. Entonces, sí, ese dato a mí me pareció de verdad impresionante. Milímetros hacen la diferencia, ¿no? Entonces, Así es. bueno, aquí tenemos una pregunta. Si quieres, Miss Laura, puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta, por favor. Muchas gracias. Es una pregunta porque también me llamó mucho la atención la parte del calzado y de cómo tenemos que observar cómo se va desgastando el calzado. ¿Hay alguna recomendación para el calzado que fuera de algún tipo en especial? Pues bueno, ahí sí es importante.
un poco depende de la edad de los niños, pero sí el que tenga un arco, ¿no? El calzado que tenga un arco, de preferencia evitar, sobre todo en edades más pequeñas, o sea, menos de 5 años, el zapato totalmente plano, ahí sí evitarlo. Preferiblemente que tenga un arco, ¿no? El calzado, el tenis. Hay guarachitos ya que traen pues el arco formadito, porque pues es en esa edad, ¿no? Donde se va desarrollando. Pero ya cuando se detecta que se está gastando más un zapato que otro, ahí sería recomendable pues hacer un estudio de pelvis, bueno, ver si se siente la pelvis, o sea, esta zona de pelvis, si se siente, si tú por detrás, o ustedes por detrás, que me trato de que sea más visible. Si ustedes por detrás de sus hijos los ponen derechitos, bien paraditos, sin calzado, sin zapatos, y entonces pies juntos también, y ponen las manos ustedes en la pelvis por detrás, así, y si sienten que más o menos están nivelados, bueno, pues todo bien. Pero si sienten que una mano queda un poco más arriba que la otra, bueno, ahí pudiera ser una indicación de que ya hay una asimetría femoral. Regularmente esto lo empezamos a ver más en edades de alrededor de los 12 años, 10, 12 años. ¿Por qué? Porque es cuando ya, antes de eso, y sobre todo si los niños empiezan a hacer mucho ejercicio, ¿sí? Alrededor de los 8 o 10 años, sobre todo ejercicios de correr, de impacto que le llamamos. Esto en la parte de los huesos, sobre todo en ese hueso femoral, es cuando por el impacto se va osificando más rápido, sobre todo cuando depende de la pierna que sea dominante. Esto sí tiene también que ver, o al momento de correr, con qué pierna, digamos que tiene como el mayor impacto, porque se va osificando más rápido y queda una más corta que otra. Pero bueno, entonces eso es algo que pueden hacer en casa, ¿no? De medir pelvis y ver a ver cómo la sienten. Ponen los pulgares por detrás, lo ideal es que queden sus pulgares lo más nivelados posible. Si queda un pulgar como un poquito arribita, pues ahí vamos a poner un poquito de atención. Y de igual manera acá en los hombros. O sea, pueden poner las manos sobre los hombros y si sienten, pues claro, que uno está un poco más alto y la parte de las puntas de aquí de las escápulas, de las paletas que le llaman u omóplatos, las puntas las checan a ver qué tan nivelados están. Y la otra es que le piden a su hijo que de igual manera pies juntitos y que hagan esto, ¿sí? Colgando, los brazos colgando hacia abajo y traten de seguir, esto en los niños es un poco más fácil, traten de seguir los puntitos de las vértebras, que son esto que se siente aquí, que es la parte de las apófisis espinosas. Bueno, esto es lo que se siente, así como los nudillos en los dedos, así se van sintiendo, que traten, incluso lo pueden, con un marcadorcito, les pueden poner un puntito y ven si están más o menos alineados. Y eso lo pueden hacer ahí en casa, vaya, para darse una idea de qué es lo que está pasando. Si ves que no hay asimetría, que los hombros están bien, las escápulas están bien, cadera, la encuentras más o menos simétrica, bueno, pues ahí lo adecuado sería hacer unas plantillas. Aquí en Los Cabos, el lugar donde se hace más completo el estudio es un análisis podométrico, podos de pie, y metría, pues la medición del pie y de la pisada, de dónde se carga más, es en Vital Balance, aquí mismo, en este mismo piso, en Coral Center, en primer piso, en la torre de especialidades.
Ahí es donde pues más completo se hace este estudio. Tienen unos aparatos buenísimos donde pueden analizar la pisada, en dónde están cargando más, en qué pie, si en el talón, en la parte externa, etcétera, etcétera, de tal manera que las plantillas que se manden a hacer corrijan eso. Cuando son unas plantillas correctivas, regularmente se utilizan nada más por periodos de 3 a 6 meses, después se descansan, se analiza si más adelante, si se corrigió, si es necesario continuarlas, etcétera. Pero cuando es por un tema de asimetría del fémur, ahí hay que usarla prácticamente pues toda la vida, más bien. Hay que cambiarlas, o sea, sí se tienen que cambiar con el tiempo, porque pues se van encogiendo por la carga que van teniendo, sí se va perdiendo 1 o 2 milímetros. Entonces, eventualmente, pues al menos cada máximo 2 años estarla cambiando, ¿no? No sé si Ok, respondí a la gracias. pregunta. Sí, 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 perfectamente. Muchas gracias. No, por nada. Aquí tenemos una pregunta de Ceci Revilla. ¿Dónde podemos hacer estos estudios? No sé si se está refiriendo al DEXA Scan y bueno, las plantillas que ya se dio respuesta a esa segunda, pero la primera es ¿dónde podemos hacer estos estudios? Bueno, si es respecto al DEXA Scan, que en el DEXA Scan podemos hacer, hay dos, en la edad pediátrica hay dos que se pueden hacer, pero igual eso para el adulto también aplican, que es el análisis corporal. El análisis corporal es la medición ultra precisa de la densidad del hueso, ¿sí? Para ver, digo, y esto un poco más orientado al adulto, detección oportuna de osteoporosis. Hablando de detección oportuna, muy importante, hombres y mujeres arriba de 60 años y mujeres que empiezan en edad de menopausia, al menos cada 2 años hacer un estudio de densitometría ósea. ¿Por qué? Por el riesgo de osteoporosis. Por supuesto que factores como tabaquismo y algunas enfermedades o padecimientos metabólicos o que estén tomando por tiempo prolongado medicamentos como prednisona, sí es importante estar haciendo este tipo de análisis. Hay pacientes jóvenes que por alguna situación les hicieron histerectomía resecando también ovarios en edades jóvenes. Por ahí una paciente como de 30 y piquito, que por un tumor pues, le hicieron histerectomía, le quitaron ovarios. Y bueno, pues no se había hecho ningún estudio de esto, se cayó, se fracturó. Dices, bueno, pues estos huesos son de una persona mucho mayor, ¿no? Y bueno, pues tenía osteoporosis, pero no se le había comentado en su momento esto. Por eso es importante, y esto te digo entre paréntesis, hablando de la medicina preventiva, de la detección oportuna de las enfermedades. Entonces, el DEXA Scan nos permite el análisis corporal ultra preciso, pero no solamente de la densitometría, también, y esto sí es, pues ahora sí que a manera comercial, pero es el único en el estado que nos mide con ultra precisión estados de la masa muscular y la grasa corporal. Les decía esto, por ejemplo, en niños con trastornos alimenticios o alguna enfermedad metabólica, es de suma importancia para los médicos, los nutriólogos, poderlos manejar mucho mejor porque se les va dando entonces el seguimiento. Por ahí han preguntado qué diferencia hay, por ejemplo, del DEXA Scan, de medir la grasa corporal y el músculo del DEXA Scan con básculas como las InBody, que dan mucha precisión. Bueno, pues es que el DEXA Scan realmente mide de una manera ultra detallada en gramos, en centímetros cuadrados cúbicos y demás, pero es la única que ofrece una medición. Los InBody ayudan mucho y dan un porcentaje estimado, pero ya en algunas situaciones que necesitamos medir con alta precisión, pues esta es la manera. Y también en niños, adolescentes que quieren ya empezar, que son muy deportistas, por ejemplo, y quieren
digamos, entrenar un poco más de alto rendimiento, también se recomienda hacer un análisis. Se hace deportistas también para ver precisamente el desarrollo de la masa muscular. Y en ese mismo aparato, digamos, otra de las aplicaciones que tiene es el análisis vertebral, el Digital Vertebral Assessment, que nos mide toda la columna, como vieron, pues prácticamente de cervical hasta pelvis, donde podemos detectar de manera inicial, es el screening inicial de una escoliosis. Ya si ahí se detecta en curvaturas, bueno, se inicia ya todo un protocolo de estudios con otras radiografías especiales, de lateralización, de pelvis, etcétera, ¿no? Y eso ya pero es el inicio de. Gracias, Perdón, y esto, otra... y no perdón, no respondí, esto lo hacemos aquí en Neurospine. Aquí. Sí, que están, aquí son vecinos también del colegio. Ajá. En el complejo de Coral. Así es, y obviamente pues para la familia Picacho pues hay precios preferenciales, hay tarifas preferenciales especiales. Ya sería cuestión de llamar y ya les dicen. Muchas gracias. Otra pregunta de Rosana Pavlovich. ¿Qué pasa cuando hay dolor constante en la planta del pie? Bueno, ahí si ya es un tema de que el dolor es constante, esto se le llama, el término es fascitis plantar. Ahora, si es algo que es continuo, que ya se trató pues desde medicamentos desinflamatorios, masaje en esa zona, alguna terapia, los fisioterapeutas recomiendan usar una pelota un tanto dura o como una pelota de golf, una bola de golf, así dura para trabajar sobre la fascia. Sin embargo, bueno, sí es recomendable primero hacer una radiografía de pie, asegurarse que no haya ni tema de fractura, ni tema de un espolón o de una callosidad del hueso, que a veces puede pasar eso. Hay un espolón, un espolón es como un callo de hueso y entonces está machucando la fascia y pues por más terapia y por más medicamento que se haga, pues no se va a corregir. Ahora, eso lo que de igual manera les comentaba, puede ser condicionado por un tema de asimetría de la cadera. O sea, ahí si se detecta también que una cadera está como más abajo que otra, bueno, y ver si es el pie, porque regularmente esto pasa más en el pie, en la pierna más larga, porque tiene más carga al momento de caminar o de correr, brincar, etcétera, pues tiene más carga. Entonces, si ya es un tema crónico, sí habría que revisar qué es lo que está pasando desde ahí y se puede corregir con una plantilla si fuera el caso, ¿no? De igual manera, si se detecta que la cadera está simétrica, o sea, que está nivelada, pero al momento de la pisada, ahí se hace un examen, una valoración, un análisis podométrico de la plantilla que les decía, entonces ver si no está pisando mal, ¿sí? Que no está cayendo como debiera ese pie y está apoyando en una zona que no debiera. Y bueno, pues de igual manera se corrige con una plantilla. Ok, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la familia Morales. ¿Un estudio de marcha puede también ayudar a detectar el problema? Bueno, en el mismo análisis podométrico se analiza, vale la redundancia, la postura de pie, o sea, estático, sin moverse, nada más de pie de la persona y analizando también al caminar para ver que al caminar cómo está pisando. No me queda claro si se refiere al análisis de la escoliosis o al análisis del acortamiento o de la...
A ver, ¿cómo fue? Un estudio de marcha puede también detectar el problema. ¿Será problema de la escoliosis o del acortamiento? Digo, porque sí puede dar alguna información, ¿no? De decir, bueno, tal vez en este pie está cargándole más de lleno en ese pie y el otro apenas toca eh, ahí donde se hace el análisis, que son unas especies de carpetas donde al momento de pisar registra la pisada. Entonces, cuando se tiene un acortamiento, la pierna más corta apenas toca y el otro entra de lleno, hasta de más, pues. De acortamiento. Sí, si pudiera, el estudio de la marcha puede ayudar a detectar, aunque la manera más para detectar el acortamiento, la única manera de saber con certeza si lo hay y qué diferencia hay es una radiografía de pelvis. Eso es fundamental, hacer una radiografía de pelvis para poder medir entonces la diferencia entre una pierna y otra y en base a eso pues ya mandar a hacer una plantilla si fuera el caso. Muy bien, pues no sé si haya alguna otra pregunta, si alguien quiera abrir micrófono o pantalla. Yo nada más una pregunta, una duda. El tema de hacer, hoy en día como a menor edad se está haciendo la práctica de las pesas, o sea, como que yo recuerdo que este tema de las pesas hace muchos años, de ejercicios, ir al gimnasio y hacer pesas, tenía como una edad. Hoy en día, pues se tienen más cuidado, los aparatos son otros, o sea, puedo entender esta parte, pero ¿afecta en algo el hacer ejercicios de pesas a temprana edad en el tema de la columna? Pues sí afecta. Digo, ya que empiezan a cargar en edades muy jóvenes, me refiero entre los 16 y 18 años. Obviamente, más chicos que eso, pues con mayor razón, pero que empiecen a cargar pesas en esa edad, sí le puede condicionar a pues que se va perdiendo altura de los discos, ¿sí? Dependiendo de cada segmento es la altura que cada disco tiene. Por ejemplo, a nivel lumbar tienen una altura promedio en un adolescente entre 8 y 10 milímetros, en un adulto pues un poco más grandes entre 10 y 12 milímetros, pero pues se va perdiendo esa altura. Aparte de que condiciona a riesgo de una ruptura de uno de estos discos, ¿no? Y sí tengo pacientes, el más joven, un paciente de 19 años, que pues se ha metido de lleno al CrossFit, pero llegó con una hernia de disco entre la más rara que puede haber, porque es entre la segunda vértebra y la tercera vértebra cervical, que es acá arriba, y esa es sumamente rara. Y ahí el riesgo es que comprime la médula espinal desde un nivel muy alto. Entonces sí tiene un riesgo alto si llega a comprimir por completo, pues puede traer consecuencias muy serias. Entonces ahí la recomendación es, bueno, definitivamente sí es importante hacer ejercicio, es importante mantener una salud bueno, en general, pero muscular, dinámica. La columna está hecha para moverse, pero también hay que saber, bueno, qué situaciones pueden ponerla en riesgo de lesión. Y definitivamente el cargar peso, lo ideal es que no se cargue peso de manera inicial, no más de una tercera parte del peso. O sea, si yo peso, por ejemplo, 60 kilos, ¿no? Que no se cargue más de 20 kilos de manera inicial. Ese es como el límite, pero luego ya vemos, pues, chavos levantando mucho más que eso, que su propio cuerpo y que su propio peso, y bueno, pues ahí es cuando
pueden surgir las lesiones, porque vaya, no, la realidad es que no están blindados esos discos. Por más entrenamiento que se haga, el disco tiene una capacidad, no soporta más de 200, cada disco, más de 200 libras de presión. Entonces, pues sí es algo a considerar. Muy bien. Pues si no hay alguna otra pregunta por parte de nuestros papás, que les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron en esta conferencia en la que aprendimos mucho. Doctor, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy, muy interesante esta conferencia, tema que de verdad desconocemos muchísimo, no, de verdad no hacemos como este alto en la vida de esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Shirley tiene una pregunta aquí, levanta la mano, y creo que como la última pregunta, ¿verdad? La abrimos, si no hay, no levantó la mano, dio las gracias, estaba aplaudiendo, y ya vi, y está, pues aquí ya varias familias están dando las gracias, y gracias al doctor, algunos se despidieron antes, tuvieron que salir, a veces es hora de darle de cenar a los niños, sí, así entonces, pues no solamente nos vamos con tanta información valiosísima, sino además con la super noticia de que nos han abierto ya un precio preferencial por ser familia Picacho MacGregor, así es de que quien tenga necesidad de atenderse en esta área, no dude, por favor, en acercarse a NeuroSpine, a Clinic Pain. Entonces, muchísimas gracias. Y nos vemos para la próxima Escuela para Padres. Muchas gracias. Gracias, Silvia, y a todos por acompañarnos. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias.